Participarán notables conferencistas nacionales e internacionales de Argentina y Alemania. Universidad Nacional de Río Cuarto. No solo se trata de contar lo que pasó, es preciso saber por qué. Póster Central. Periodismo. En radio. Porque no es tiempo para dividir. Porque cuando nos dividimos, cuando nos separamos, quienes podemos pensar más o menos lo mismo, aún con diferencias y pareceres diferentes, hacemos el caldo gordo. Hacemos el caldo gordo a los que no le importa un carajo nada. No caminan ningún rincón del territorio. Cuando les tocó ser gobierno no trajeron absolutamente nada para nuestras localidades. Y después se ponen a profetizar sobre lo que quieren para la Córdoba que viene. Nosotros tenemos la autoridad. Quien habla es el intendente de Villa María, exsecretario de Obras Públicas de la Nación, y desde esta semana también precandidato a gobernador por el Frente de Todos, pensando en ese 2023, en ese liderazgo que necesita la representación del peronismo nacional en Córdoba. Estamos en contacto precisamente con Martín Gil. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Bueno, pareció una muestra de fuerza, pero también el punto de partida para ese proyecto del 2023, lo que ha ocurrido esta semana. No, en realidad, un poco nuestra intención ha sido poder explicitar el trabajo que venimos haciendo en los últimos 2 años, de manera silenciosa, recorriendo cada lugar de la provincia de Córdoba, colaborando, ayudando para que a nuestros municipios les vaya bien, les vaya mejor, para que puedan tener la presencia y la asistencia de los distintos programas que con una visión federal tienen reparticiones del Estado Nacional, pero también una visión más amplia de querer ser protagonista y construir puentes y caminos de unidad con quienes, a pesar de diferencias que podemos tener, también nos unen un tronco común, un origen común y una visión, en muchos casos, similar sobre los objetivos que tenemos hacia adelante. Y ahí es donde lo primero que me parece importante es decir que este espacio no es un espacio del Frente de Todos, porque sería injusto con muchos compañeros y amigos o correligionarios o vecinalistas que se han sumado a ser parte de este espacio. Y esto es lo que me parece es un elemento que puede ser disruptivo hoy en la política de Córdoba y en la política argentina. Una política que está marcada por el enfrentamiento, la división, las grietas, que personas, intendentes que venimos del peronismo en su expresión nacional, o del peronismo en su expresión provincial, o del vecinalismo, intendentes muy importantes del vecinalismo, o del radicalismo, tengamos la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo, de poder encontrar la unidad en la diversidad y de poder pensar no en personas, no en hombres o mujeres inicialmente, sino en ideas, en tener una voz para la Córdoba que viene. Porque amamos Córdoba y queremos lo mejor para ella. Entonces, desde esa lógica es que nos fuimos dando cuenta cuando hablábamos, cuando reflexionábamos, cuando caminábamos juntos, que a pesar de tener miradas y recorridos diferentes, era mucho más lo que nos unía que lo que nos dividía. Y eso es lo que creo intenta hacer este espacio, que vuelvo a decir, no es un espacio que se genera para trabajar por una candidatura de A o de B, que se analizará en su momento porque falta todavía mucho tiempo para eso. Pero sí un espacio que quiere ser protagonista, un espacio que quiere ser protagonista en palabras, en hechos
y en reflejar una mirada que entendemos, tenemos la responsabilidad de hacer. Todos somos hombres y mujeres del interior de Córdoba, de distintos puntos del interior de Córdoba, y tenemos la responsabilidad de construir una Córdoba para todos, y la mirada del interior, que no es ni mejor ni peor, pero que en muchas cosas es distinta a la que se puede tener desde otros espacios, tiene que tener un lugar en lo que es el horizonte que seguramente de transformaciones y de cambios se va a dar para Córdoba adelante, ¿no? Intendente, lo que se busca es generar esa tercera alternativa de la que siempre se habló en Córdoba, pero que le ha costado mucho romper el bipartidismo, porque digo, por un lado, Yarlora parece lanzado desde el peronismo cordobés, por el otro, Juez parece, y de Loredo, estar transitando ese camino desde el sector de Juntos por el Cambio. ¿Es poder componer esa tercera alternativa o todavía hay un marco, por ejemplo, de negociación con el peronismo cordobés? Bueno, a mí me parece que en los últimos tiempos, como un dato de la realidad de la política ha dejado de tener compartimentos estancos. Yo me acuerdo en la década del 80 o del 90, la política se marcaba entre los vaivenes de dos sectores, ¿no? El peronismo, el radicalismo. Por ahí había algún espacio que se colaba más vinculado ideológicamente a la izquierda o a la centroizquierda o a la centroderecha. Pero digo, en los últimos tiempos, y esto lo podemos ver en la política nacional y en la política provincial, si bien hay ejes vertebradores de partidos tradicionales, la presencia de oficialismo y de oposición hoy se construye en coaliciones electorales. Esto es bastante evidente, y además la existencia cada vez menor de dependencias a ideas políticas estancas. Uno lo puede ver en nuestra provincia, donde los vecinos a veces para intendentes votan de una forma, para gobernador votan de otra y para presidente votan de otra. Por lo tanto, hoy los límites son límites que aparecen más difusos que en otros momentos. Nosotros tenemos la ambición de ser una palabra, de traer ideas, de traer propuestas, de hablar con los sectores productivos, industriales, académicos, científicos, y de construir la unidad en la diversidad. Y esa unidad en la diversidad no tiene límites de cómo construirla, sino que lo importante es tener una mirada compartida, ideas compartidas, y después decidir quiénes son los hombres y mujeres que pueden tener la capacidad, el entusiasmo y el liderazgo para poder llevarlo adelante. Por eso no condicionamos ni limitamos ningún tipo de posibilidad, pero sí tenemos una definición. Queremos ser una palabra, queremos ser protagonistas y queremos tener una idea sostenida sobre la Córdoba que viene. Martín, ¿esto incluye a todo el peronismo nacional en Córdoba? Porque hay algunas voces, sobre todo en Córdoba Capital, que hablan de que Gabriela Esteves, de una ala más relacionada con el kirchnerismo más tradicional, estaría caminando por un lugar paralelo a este proceso que está encabezando usted. Bueno, por supuesto que respeto muchísimo el trabajo de Gabriela, ha venido llevando adelante en todo este tiempo y que hemos podido transitar juntos. Este es un espacio que respeta el trabajo y las realidades de otros sectores. No conozco personalmente cuál es la decisión que en el caso de Gabriela ha tomado. Sí, este es un espacio que está vertebrado fundamentalmente por intendentes. Intendentes que, vuelvo a decir, provienen del radicalismo, del peronismo, del Frente de Todos y del vecinalismo. Y yo vuelvo a decir en esa misma lógica, porque construir la unidad en la diversidad no puede excluir, pero hoy tenemos una mirada muy puesta en la gestión, en lo local, en Córdoba,
y en buscar esos acuerdos y consensos de un momento que se va a dar en la política de Córdoba el año que viene, que es muy particular, porque hace muchísimo tiempo que no se da esa vacancia de liderazgos preestablecidos en la provincia de Córdoba. Quizás nos deberíamos remontar hace 23, 24 años, con la irrupción de José Manuel de la Sota en la política cordobesa y lo que significó estos 24 años del liderazgo de José Manuel y del actual gobernador, digamos, Juan Schiaretti. Esa situación de cierta estabilidad política anclado en nombres personales, hoy debe seguramente ser sustituida por la construcción de un proyecto colectivo. Y ahí es donde tenemos que hacer un gran trabajo, no solo para poder explicitarle a los cordobeses lo que hemos podido como espacio político llevar adelante en sus distintas versiones en los últimos 2 décadas en Córdoba, sino tener la capacidad de representar una esperanza y una propuesta efectiva de transformación de Córdoba para los próximos 20 años. Y ahí es donde seguramente todas las voces serán importantes y por supuesto las de compañeros de ruta que, a pesar de provenir de sectores distintos y de tener quizás recorridos diferentes y en algunas cosas pensamientos diferentes, siempre son valiosos. Yo particularmente tengo una mirada que siempre es importante tratar de aprender del otro, aún del que piensa distinto. Siempre tenemos cosas para aprender y tenemos cosas para escuchar. Tenemos una política que está muy acostumbrada a gritar, que está muy acostumbrada a pelear, que está muy acostumbrada a atacar y que está poco acostumbrada a escuchar. Y bueno, creo que tenemos que tener esa capacidad de escucha con todos. Y también otro elemento es que la construcción de esa política no se puede votar en los políticos, porque lo que está en manos es la vida de la comunidad, y la comunidad, la política o los políticos somos una parte. Hay que escuchar mucho también el sector productivo, industrial, al sector de los trabajadores, de la economía social, al sector académico, al sector científico, al comercial, que tienen mucho para decir y para aportar. Por eso es una construcción comunitaria que incluso supera a la política, que por supuesto tiene un rol central. Martín, durante mucho tiempo, lo planteo como un eje en Río Cuarto, pero no es intrínseco solo a lo que sucede acá. Dialogamos permanentemente con intendentes del sur provincial, con intendentes de la región, que nos plantean que llegan muchos fondos del gobierno nacional, pero que eso no se visibiliza. Y a veces son los propios intendentes los que resisten a incluir en los carteles que llegan fondos del gobierno nacional, porque eso presuntamente genera un recelo en la política provincial. Pienso en particular en Río Cuarto, donde han llegado fondos para el cordón cuneta, para obras de pavimento. Se ha hecho una planta de tratamiento de residuos cloacales, que es probablemente la obra ambiental más importante de la historia. Y sin embargo aparece mucho el logo de Río Cuarto, de la provincia, y poco el de la nación. Hoy tenemos una obra largamente esperada, que es la autovía Holber, donde también aparece poco. Faltan voceros, falta una política real de comunicación, falta dirigentes capaces de mostrar lo que desde la nación llega. ¿Es imposible romper el cerco de blindaje comunicacional que hay en Córdoba? Bueno, evidentemente que el punto de la comunicación es un punto que, como fuerza política hoy gobernante del Estado Nacional, no le ha terminado de acertar o pegar en la tecla. Esto no ha sido impedimento para que se puedan llevar adelante innumerables acciones, obras y programas en todo el territorio nacional, y por supuesto la provincia de Córdoba no es la excepción. A veces ese reclamo que vos planteás es bastante habitual cuando hay procesos o mesas de reflexión, pero bueno, tampoco la política es una marquesina de la calle Corrientes, digamos. Me parece que
Lo importante es lo sustantivo, y lo sustantivo es que el gobierno nacional, en el caso de la provincia de Córdoba, ha generado una inversión muy importante en los últimos tiempos y las va a seguir generando, y lo ha hecho con un criterio profundamente federal. Yo puedo dar fe de algunos de esos lugares porque me ha tocado ser parte o porque hemos trabajado con otros ministerios también llevándolo adelante, pero cuando a mí me tocó asumir como secretario de Obras Públicas de la Nación en enero del 2020, es decir, 2 meses antes que se declarara la pandemia, en Córdoba teníamos una sola obra activa, es decir, que estaba en marcha y no estaba neutralizada. Había un puñado de obras, unas 20, 25 obras, pero de las cuales solo una estaba activa, que era un tramo de la autopista de la Ruta 19. El resto estaba paralizada. Un ejemplo, la planta de Río Cuarto, la planta depuradora. Si bien estaba avanzada, estaba paralizada con problemas financieros en su resolución. Y la decisión fue activar las obras y terminarlas, sin importar quién la había empezado, porque las obras no pueden quedar en una grieta de la política y porque las obras no le pertenecen a los dirigentes, le pertenecen a la gente, y ese fue el primer mandato que nos dio el ministro Gabriel Catopodis, y después el impulsar obras con un sentido profundamente federal, tratando de llegar a todos los municipios, que por supuesto en el caso de Córdoba resultaba bastante complejo porque somos 427. No obstante eso, en la provincia hemos llegado a más de 350 municipios, y cuando 2 años después, en medio de la pandemia, me tocó dejar la función pública nacional, estaban en marcha más de 600 obras en Córdoba, es decir, el cambio había sido completo. Obras viales, como las que se ejecutan en distintos puntos. Bueno, vos mencionaste la autovía Holber-Río Cuarto, debe ser de las obras más prometidas, incumplidas y manoseadas, y sin embargo dijimos, empieza, y empezó, cumpliendo la palabra empeñada. O la repavimentación de la ruta 158, y ahora vamos por la autovía de la ruta 158, en un trabajo que llevará mucho tiempo, pero que está en la agenda central del gobierno nacional en Córdoba. O como pudimos hacer la autopista de circunvalación en Villa María Villanueva, o estamos repavimentando la ruta 9, o estamos bacheando la autopista, o estamos terminando la autopista de la ruta 19, o estamos repavimentando la ruta 9 Norte, o estamos repavimentando la ruta 60 hacia Catamarca. O lo podríamos mencionar en las obras de las universidades, que no había ninguna en la provincia de Córdoba, y hoy tenemos más de 10 obras en marcha y en plan la ejecución de otras 5 más a iniciar este año. O Martín, lo podríamos decir con los jardines de infantes que se habían prometido y no se habían cumplido, y se están ejecutando los 38 que formaban parte de la agenda de Córdoba, o estamos construyendo más de 50 centros de desarrollo infantil, o las obras municipales de proximidad, obras que tienen que ver con cordón cuneta, con pavimento, con el arreglo de plazas, con espacios, ciclovías, reiluminaciones, o las obras de agua y saneamiento, o las obras de desaguas. Bueno, en el caso de Río Cuarto, la de Barrio Fénix, o en materia de cordón cuneta y pavimento también se trabajó. Después tuvimos algún inconveniente porque era una licitación anterior, y con Juan Manuel ahora se está trabajando en presentar otro proyecto que subsane ese, o el Parque del Sur, o la obra reactivada en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es tan importante, o lo que vamos a hacer ahora a través de corredores viales en el encuentro de la A05 con la ruta, con la autopista Holber, ese nudo de contacto entre los dos sectores, y así podríamos mencionar muchísimas otras. Martín, ¿me permite adelante, ¿no? Quiero hacer una pequeña referencia a eso, porque estamos teniendo muchos mensajes. Bueno, muchos tienen que ver con lo que usted analizaba inicialmente sobre las peleas de los políticos. Silvia nos dice, la verdad es que los políticos hay desunión por bienes personales y se olvidan
para qué fueron elegidos, también nos dice Marcela, la división de los políticos la que nos ha llevado, bueno, un poco lo que usted ha señalado, pero hay un mensaje que quiero hacer particular referencia que tiene que ver con los comerciantes de la avenida Godoy Cruz en el ingreso a Río Cuarto por la autovía Holver, porque lo que piden es que siga siendo doble vía, porque creen que si no se va a afectar la actividad comercial en el lugar. ¿Es posible revisar ese aspecto de poder escuchar a los comerciantes que están chochos con la obra, obviamente, pero que ven que la posibilidad de que se quede con una sola vía, el principal ingreso sur de la ciudad, puede afectarlos comercialmente? Bueno, ahí podemos ver un ejemplo, ¿no?, de esto que hablaba recién. Si bien yo hoy mi rol y mi tarea es ser intendente de la ciudad de Villa María, pero como uno, de algún modo, su equipo de gestión, su equipo de trabajo, los vínculos los ha mantenido, siempre uno trata de ayudar y colaborar en lo que sea posible. Cuando iniciamos la obra de la autovía Holver, esa obra estaba terminado su proyecto ejecutivo, estaba licitado, adjudicado y nunca se había iniciado. Lo que nosotros pusimos fue en marcha la obra con un proyecto que se había terminado, que se está ejecutando. Hace justamente unos 20 días, en este marco de este diálogo, ¿no?, que hablamos, pero recibí un llamado, por un lado, de Carlos Gutiérrez, con el que hemos trabajado mucho durante mucho tiempo, y después de Toño Rins, digamos, sectores, digamos, políticos diferentes, comentándome esa situación y pidiéndome que si podía dar una mano también en hacerlo llegar a Vialidad, lo que hice inmediatamente, tanto en la carta que llegó por parte de los vecinos, y lo hice inmediatamente, y seguramente se abrirán instancias de diálogo para ver qué posibilidad hay de generar algún tipo de modificación al proyecto, o en caso que no se hubiera o no hubiera posibilidad, algún tipo de obra complementaria. Y por otro lado, respecto a la autovía, también el trabajo sobre lo que es la segunda etapa de la autovía, ya marcando lo que es la variante de paso o la circunvalación de Holver. Así que hay un trabajo ahí para realizar, y seguramente en los próximos días, a través de Vialidad Nacional Distrito Córdoba o directamente en la Gerencia Nacional de Vialidad Nacional, ojalá se puedan generar los espacios de debate para que las obras también contemplen las situaciones que de manera particular pueden afectar a sectores como en este caso el comercial. Bueno, muchos mensajes nos están llegando precisamente de eso. Es una buena noticia entonces que se puede abrir un canal de diálogo. Quiero preguntarle sobre el final, intendente. Estamos dialogando con Martín Gil, el intendente de Villa María, exsecretario de Obras Públicas. ¿Cómo observa? Usted habló mucho de el consenso, de la unidad, incluso entre aquellos que pueden tener algunas miradas diferentes, pero que en los conceptos primarios hay un acuerdo, ¿no? ¿Cómo está observando esto que sucede en el gobierno nacional, donde parece profundizarse el antagonismo entre la vicepresidenta, la presidenta? ¿Esto de alguna manera está afectando, cree usted, la gestión? Bueno, el Frente de Todos surgió como una expresión de construcción de unidad de espacios diversos, que en muchas cosas pensamos similar, pero en otras pensamos diferente, en metodología o en cuestiones. Y esas tensiones o esas miradas diferentes, de alguna manera han existido siempre en el espacio. No deben asustar la posibilidad de tener miradas y sectores u opiniones diferentes. No obstante eso, el presidente es la autoridad primera y es el que le toca tomar las definiciones, aun cuando a algunos sectores le pueden gustar más que a otros. De alguna manera me parece que esto se explicitó con alguna evidencia mayor en lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través de Martín Guzmán y del equipo económico y de presidencia, logró un acuerdo que le quitó un yugo muy importante a una deuda que de alguna manera el Estado
tenía sobre su cabeza y que condicionaba o imposibilitaba los próximos años de gestión, porque la forma de devolución era absolutamente insostenible y bueno, ahí se generaron tensiones y luego se han replicado en algunas otras cosas. Yo no creo que esta situación pase más allá de estas miradas que resultan ser complementarias, que forman parte de la dinámica propia de la política, ni que ponga en riesgo nada. Lo importante es que la Argentina tenga una mirada clara hacia adelante y esa mirada clara no nos haga cometer el error de tener que volver a políticas que fueron justamente las que generaron la situación por la que hoy se atraviesa con mucho dolor. Porque en realidad el gobierno de Mauricio Macri fracasó profundamente, pero en ese fracaso hipotecó a los argentinos, lo hipotecó con una deuda insostenible, lo hipotecó con una pobreza estructural que dejó en el 50%, lo hipotecó con una inflación acelerada que dejó en el 54%, y sobre eso, y sobre un país quebrado literalmente, si hubiéramos sido una empresa, si hubiéramos sido una fábrica, un comercio, ni siquiera estaríamos en un proceso de acreedores, sino que hubiéramos estado en un proceso de liquidación. Y en esa situación sobrevino la pandemia, ahora la guerra, pero no obstante eso, hay un país que ha logrado refinanciar la deuda pública y la deuda privada, haciéndola sostenible, quitando el yugo de los próximos compromisos internacionales, ahorrando y refinanciando intereses, ha generado volver a poner en marcha la economía, que afortunadamente está creciendo en términos de PBI, tanto el año pasado con casi un 11%, como este año que seguramente va a estar por encima del 5 o 6%, y hay una proyección de crecimiento para el próximo año, con una capacidad industrial que se recupera, con una desocupación que ha comenzado a descender ya a un 7%, cuando se inició con un 12%, cuando hay indicadores muy positivos que hacen a la balanza comercial a partir de los precios internacionales. Hay elementos positivos y hay elementos negativos. Hay elementos que hay que asumir en la agenda porque forman parte de la necesidad de la gente. Hablo, por ejemplo, del tema de la inflación, que en esa estructuralidad y con ese contexto macroeconómico e internacional tan favorable a la inflación como fue la pandemia y como fue o es el contexto de la guerra, la Argentina tiene que decidir como política de Estado, como una política central que abarque no solo a todas las fuerzas políticas, sino también a los sectores económicos. Lo que manifestó Brown, el dueño de la Anónima, los otros días lo deja de manifiesto. Sí, un espanto. Incluir a todos los sectores en procurar que esta dinámica que la Argentina ha incorporado casi como una cuestión natural y estructural de la inflación tenga una política sostenida para lograr una estabilidad mucho mayor. La Argentina tiene un futuro absolutamente promisorio. Somos un país productor de alimentos. Somos un país que tiene reservas de energía innumerables y recursos naturales altamente valiosos, que tiene un recurso humano que es muy importante y en América Latina uno de los sistemas universitarios y científicos más importantes. Hay conocimiento, hay recursos naturales, hay energía y hay producción de alimentos. Todas las variables que necesita el mundo. Un mundo que va a demandar alimentos, un mundo que necesita cada vez más energía, un mundo que el conocimiento aparece siendo una variable de aceleración permanente. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que la Argentina tiene ese futuro absolutamente promisorio y está en nosotros, vuelvo a decir, en la clase política, dejar de mirarnos el pupo, tener la capacidad de construir acuerdos, tener la capacidad de construir consensos y tener la capacidad y la generosidad de que primero esté la patria, que después estén los hombres, que primero estén los objetivos generales, los objetivos que hacen a la gente, y después los intereses políticos o sectoriales de una elección.
Me parece que en eso la política, todos, oficialismo y oposición, en los últimos años hemos dejado bastante que desear. Intendente Martín Gil, intendente de Villa María, ex secretario de Obras Públicas de la Nación, luego de lo que ha sido este acto junto a un centenar de intendentes, diferentes alineaciones políticas, que comienza a dar una mirada también alternativa a lo que es al 2023 en esta entrevista con Póster Central. Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande y un saludo a toda la gente de esa ciudad tan pujante, importante, que es la ciudad de Río Cuarto. Muchísimas gracias. Martín Gil, intendente de Villa María, en diálogo con Póster Central. 10 de la mañana, 4 minutos. No solo